La asambleísta Verónica Arias del Movimiento ARE ya se encuentra en los estudios de la capital de la República. El Movimiento ARE, cuyo líder es el alcalde de Loja, Bolívar Castillo, afín al gobierno. Muy buenos días. Muy buenos días, Lenin. Gracias por la gentil invitación. Un saludo a los amigos televidentes. En la Asamblea Nacional se aprobó una resolución para que los asambleístas observen de manera estricta las disposiciones constitucionales que garantizan el honor al derecho y al buen nombre, el derecho al honor y al buen nombre de las personas, teniendo la obligación de buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada en la presentación de sus discursos y actuaciones ante el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su criterio sobre esto que algunos entienden, asambleísta, como una intención de amordazar a los legisladores, de querer controlar que nada de lo que allí se diga pudiera afectar al gobierno? Bueno, yo creo que la resolución aprobada por la Asamblea Nacional hace algunas semanas no pretende atentar contra la libertad de expresión o de opinión de los legisladores. Más bien yo creo que esta resolución busca mejorar la calidad del debate político y de la democracia. Y precisamente en ese sentido, una legisladora de un movimiento de oposición, específicamente la asambleísta Cynthia Viteri, presentó un proyecto de reforma a la ley de la función legislativa para que se modifique el artículo 130 de esta ley y los legisladores no puedan leer sus discursos en los debates en el Pleno. En la exposición de motivos, ¿qué es lo que dice la asambleísta Viteri? Dice: el debate parlamentario prohíbe la lectura de discursos. Estos deben ser pronunciados de viva voz y en ningún caso deben ser leídos. Pues cualquier persona de inteligencia media que prepare o estudie un tema podrá manifestarse sobre el mismo sin necesidad de seguir al pie de la letra lo previamente escrito. Lo que hace referencia a la asambleísta Viteri creo que concuerda plenamente con la posibilidad de poder perfeccionar el debate parlamentario en la Asamblea Nacional. Yo no creo ni apoyaría generar una especie de censura previa en la Asamblea Nacional antes de que los legisladores pronuncien sus discursos o se ayuden con algún medio audiovisual, con algún video que lo estipula o lo contempla la ley de la función legislativa. Es decir, ¿usted no está de acuerdo con que alguien, el CAL o cualquier otro organismo, revise, supervise qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a presentar, qué video se va a disponer, se presente allí en el Pleno o qué audio se quiera exponer ante los legisladores y el país? ¿No está de acuerdo con eso? Yo no creo que ni el Consejo de Administración Legislativa, ni mucho menos la presidenta de la Asamblea Nacional pueden conformar un equipo de ciudadanos para que puedan verificar previamente qué videos pueden presentarse o no antes de un debate en la Asamblea Nacional, porque eso sería generar censura previa y eso está prohibido en la Constitución de la República. Además, hay que señalar que existen los canales administrativos y también los judiciales para quienes se sientan ofendidos por las intervenciones de los legisladores en el Pleno. Claramente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 165, señala que los legisladores, cuando provoquen incidentes violentos en las sesiones, maltraten de palabra o de obra a los asambleístas, o se expresen con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones de Pleno, serán sancionados. Y es justamente el Consejo de Administración Legislativa que puede imponer esas sanciones, como por ejemplo una amonestación escrita, como por ejemplo multas de hasta el 20% de la remuneración, o también la suspensión temporal en el ejercicio del cargo de hasta 30 días sin derecho a remuneración. Es el caso justamente del ex legislador Dalo Bucarán, que fue sancionado por el CAL por expresarse con términos ofensivos, discriminatorios hacia algunas compañeras legisladoras. Debemos de tal entender... manera que sí existe una vía administrativa para sancionar cuando un legislador
se expresa en términos ofensivos, de odio o discriminatorios en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional o incluso en las comisiones. Debemos entender entonces, asambleísta, le pregunto, que se marca una distancia entre Movimiento ARE y Movimiento País, tomando en cuenta que ustedes siempre han acompañado al proceso de la Revolución Ciudadana. Y también una cosa adicional, ¿usted votó en contra de esta resolución? Bueno, yo no estuve presente en el momento de la votación, pero no es que se marque una distancia entre ambos movimientos. El movimiento ARE pertenece al Frente Unidos, que es parte de las 14 organizaciones de izquierda, de centroizquierda y progresistas, que estamos apoyando este proceso que lo lidera el presidente Rafael Correa. Más bien yo quiero señalar y nuevamente recalcar que esta resolución no tiene como objetivo o no debería tener como objetivo atentar a la libertad de opinión y de expresión de los legisladores, sino por el contrario, garantizar que exista un mejor debate legislativo, perfeccionar la calidad del debate parlamentario. Creo que a ese lado, con esta visión, es que se debería considerar esta resolución que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. En otro tema, asambleísta, el punto fundamental de la marcha indígena que se encuentra en estos momentos en la provincia de Cañari y que aspira a llegar a la capital de la República, le decía que el punto fundamental es el de las enmiendas constitucionales. Ellos piden el archivo total de este proyecto. Ustedes, y digo ustedes porque forma parte de la comisión ocasional que está tratando las enmiendas, han dicho que algunos puntos, sin determinar cuáles, podrían quedar fuera. ¿Cómo conciliar estas posturas? Ustedes dicen algunos puntos pueden quedar fuera, los movimientos que están marchando hacia la capital dicen todo tiene que quedar fuera. Bueno, no solamente el paquete de enmiendas constitucionales ha sido solicitado que se archive, sino también otras leyes, como por ejemplo la ley de aguas. Han mentido señalando que tiene que devolverse la plata a los jubilados, el fondo de cesantía de los maestros, que se derogue una serie de decretos presidenciales. Pero sin lugar a duda, a donde apunta justamente, apuntan ciertos sectores, ciertos estamentos de la oposición y actores políticos, es que se archive el paquete de enmiendas constitucionales. Yo considero que este paquete de enmiendas ha sido ampliamente debatido, ampliamente analizado a nivel de todo el país. No es que el diálogo se inicia en este momento para poder dar a conocer cuáles son los puntos que contienen esta enmienda constitucional y también poder recoger de los ciudadanos sus observaciones. Hay que tomar en cuenta que el 19 de enero de este año inició en Montecristi el proceso de socialización, de reflexión participativa, de difusión de las enmiendas constitucionales. Sesiones que no han sido de militantes del movimiento oficialista ni de simpatizantes del gobierno nacional. La Comisión de Enmiendas Constitucionales, bajo una visión democrática, amplia, pluralista, ha dado la posibilidad de que todos los sectores se pronuncien, inclusive aquellos que están en contra de las enmiendas constitucionales. Justamente, ¿qué es lo que pasó en la ciudad de Ibarra? El señor Guillermo Lazo, el señor Monge, el ex asambleísta Cobos, el asambleísta Páez, estuvieron presentes en la sesión de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. De hecho, el señor Guillermo Lazo legitimó con su presencia el trabajo que realiza esta comisión. Además que tuvo sus 10 minutos para poder participar, para poder intervenir y dar a conocer su criterio respecto de esta propuesta de enmienda constitucional. Lamentablemente no aprovechó estos 10 minutos porque se limitó a señalar consignas y hacer una especie de proselitismo político en lugar de dar a conocer los argumentos, los fundamentos por los cuales está en contra de esa propuesta de enmienda constitucional. De tal manera que estamos actuando con total legitimidad y así lo hemos venido haciendo. Además que la Asamblea Nacional recibió de la Corte Constitucional un dictamen para que vía parlamentaria se pueda modificar la Constitución de la República. Pero ¿cuál es el valor que tienen estos procesos de socialización? Usted señala que han sido amplios. ¿Cuántas personas han intervenido, han participado en ellos? Han sido miles de personas que han participado en los diferentes diálogos. Pero ¿cuántos miles asambleístas? Porque el Ecuador es un país de 16 millones de personas. ¿Cuántos han participado en esta socialización? Podríamos decir que el 1%, podríamos decir que 160.000 personas. No le podría decir en este momento podríamos decir que el 2%, que son 320.000.
no le podría decir en este momento el número de personas exactas que han participado, pero la región costa ha sido al 100% visitada, la sierra ha sido visitada en un 90%, la región amazónica en un 50%. Tenemos estos meses aún para poder completar las visitas a los diferentes territorios, a las diferentes provincias del país, y han sido diálogos sumamente enriquecedores, porque no hemos recibido solamente propuestas que avalan las enmiendas constitucionales, sino también observaciones importantes, fundamentales, que de ser el caso serán incorporadas en el texto final cuando la Comisión de Enmiendas se reúna ya en la Asamblea Nacional y tengamos que preparar el informe para segundo debate y ponerlo en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. El viernes pasado recibíamos en la Asamblea a diferentes centrales sindicales que habían solicitado dar a conocer sus criterios en torno a la enmienda laboral que se está tramitando justamente dentro de este paquete de modificación a la Constitución de la República. Un sector de la población considera que una práctica común en las relaciones con el régimen podría repetirse. Me refiero a las relaciones legislativas con el Ejecutivo, y se dan bajo el criterio de que, como no necesitan de nadie más porque son mayoría, y cuando digo que no se necesita de nadie más, lo que se está señalando es que no importa lo que piense el otro, porque con los votos se puede aprobar el criterio inicial siempre. Hay un peso en los criterios que se han expuesto en estos procesos o en estas jornadas de socialización sobre las enmiendas, o se trata, asambleísta, de una declamación nomás donde va cada uno, recita su poesía y a final de cuentas va a primar el criterio original, que es el de la mayoría, es decir, que estas 16 enmiendas vayan y se incorporen y reformen y modifiquen la Constitución? Bueno, nosotros hemos escuchado con total amplitud, con un espíritu democrático, a todos los ciudadanos que han participado, que han intervenido, que han expresado sus opiniones, sus puntos de vista en estas sesiones, en estas jornadas de reflexión respecto de la propuesta de enmienda constitucional. Pero también hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos ciertos parámetros constitucionales que están establecidos en el dictamen que emitió la Corte Constitucional. Tenemos cierto margen de acción para poder realizar algunos ajustes necesarios, una modulación a este dictamen, pero también estamos sujetos a un parámetro que lo establece el mismo dictamen emitido por los jueces de la Corte Constitucional. De tal manera que si los criterios expuestos permiten fortalecer, permiten potenciar, permiten garantizar aún más los derechos que están establecidos en la Constitución, serán incorporados en el informe para segundo debate. Aún sería prematuro señalar las enmiendas que podrían quedar fuera de ser aprobadas. Justamente hace varios meses, en este mismo espacio, yo señalaba que no necesariamente las 16 enmiendas pueden ser aprobadas, pero no sabría decirles en este momento cuáles de ellas podrían quedar incluso fuera de ser aprobadas. Podrán ser 10, podrán ser 12 enmiendas, pero eso dependerá todavía del trabajo que tengamos que realizar en estos meses los legisladores que conformamos esta comisión. Asambleísta Verónica Arias, vicepresidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en